un podcast de Cooperativa. Héctor Vélez Mesa, el primer día de marzo, el primer lunes de marzo, ¿cómo estás? Buen día. No está. ¿No está? Está haciendo la cimarra por ser el primer día de clase. Yo que le había traído... él estuvo todo el verano trabajando, no sé. Yo le habría traído hasta una manzana hoy día. El primer día de clase. ¿Eso sí es el primer día? Cuando era patero con el profesor, claro, le llevaba una manzana. Una manzana, que yo si fuera tu profesora y quería ser patero conmigo me trae una manzana, la verdad. ¿La tiráis por la cabeza? Sí, ya que fome, un chocolatito. Es que así se decía que le regalan la manzana al profesor. Hoy día tenés que llegar con un cafecito, alguna cosa así. Claro. Oye, reiteremos justamente a propósito de primer día de clase, de la pregunta que le estamos haciendo hoy a nuestros auditores, auditoras, a lo bueno, lo malo, lo feo de retomar la rutina del regreso en marzo a todo, las clases, el fin de las vacaciones para muchos, otros ya regresaron de vacaciones antes. A otros ya se nos olvidaron las vacaciones. Exactamente. Bueno, esa es la pregunta, más 569 78 88 07 70. Ahora sí, Héctor Vélez Mesa, ¿cómo estás? Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Gusto de escucharte. Igualmente, pues. Hola, profesor. Hola. Déjame hacer una... Ya. ¿Qué? Tenía que apretar un botón que se me había quedado encendido. Ya. Estamos con Héctor Vélez Mesa para nuestro clásico de los lunes, que no paró durante todo el verano, porque Héctor Vélez Mesa es tan amante de este bloque que no nos abandona. No admite vacaciones. Y comencemos, Héctor, con la duda que tiene Andrea González, que dice que ha escuchado en conversaciones, que ha leído en la prensa, en redes sociales, la expresión síndrome de Tupper, y quiere que le expliquemos qué significa. Yo conocía solo el síndrome de Bochef, pero que es de la Universidad de Chile, pero creo que no va al caso en este. No va al caso. Pero además tiene otro nombre y a lo mejor así se va a entender, porque yo también me equivoqué al principio y dije síndrome de Tupper. Pero en realidad es el síndrome del Tupper, que es distinto. Del Tupper. Ya. Yo me imagino todo el barrio universitario, Tupper, Blanco Encalada, Bochef. No, es Tupperware. Ya. Claro, yo también me equivoqué y me costó caer. ¿Cómo se dice? Me costó que me cayera la chaucha. La chaucha. Porque en este caso el síndrome del Tupper alude al agotamiento laboral y a la sensación de vivir atrapado en una rutina repetitiva. Simboliza la falta de tiempo propio, cansancio emocional, la rutina de preparar comida para el trabajo y almacenarla en tuppers, lo que refleja insatisfacción en la clase trabajadora, que somos casi todos, menos los que van a estudiar y que entran a clase mañana. O sea, va de la mano un poco de la pregunta. También es una forma de trabajar, claro. Va Héctor de la mano de la pregunta que estamos haciendo, lo bueno, lo malo y lo feo del retorno a la rutina. Bueno, el síndrome del Tupper tiene que ver con eso. Eso vuelve, claro, porque el Tupper representa la condena de preparar comida cada día para sobrevivir a las largas jornadas laborales. Sí, está totalmente en la línea con ustedes. Tupper procede de Tupperware, una marca de recipientes plásticos herméticos creada en 1946 por el ingeniero Earl Tupper en Estados Unidos. Su empresa se declaró en quiebra tras años de dificultades financieras y esta expresión fue popularizada no hace mucho por la periodista Amanda Alonso Farto de España para describir la monotonía de la vida laboral del siglo XXI. Qué bueno el concepto y vaya que esclavizante el tema de los almuerzos para mandarle a los cabros al colegio y todo ese tema. Es un buen descriptor, ¿eh? Sí, y hay gente que se lo lleva preparado para la oficina. También, pues sí, pues hay mucha gente que se lo lleva para ahorrarse el bono colación o el vale, en fin. Increíble también cómo Tupper terminó quedando como marca de todos los recipientes. Finalmente sí. Hasta el tarro de la casata que se usa para los mismos fines. Claro, hoy día todo eso es reciclable, aprovechable. Incluso lo recomiendan. Sí. Claro, para no llenar de basura el mundo, claro. Bueno, sigamos.
Karim Morales. Karim Morales pregunta: ¿cuál es el origen de la palabra Irán? A propósito de todo el conflicto de las últimas horas. Y cuándo Persia, como así se llamaba ese país, cambió su nombre a la denominación que hoy tiene, Irán. Sí, yo me acuerdo de haber conocido, no he ido, pero Persia se le decía antes. Mira, la palabra Irán significa literalmente tierra de los arios o tierra de los nobles. Y ario en sánscrito significa noble. Y se especifica muy bien que no tiene connotaciones raciales modernas y su sentido es cultural, por lo de ario. Etimológicamente se relaciona con el término ario y alude a los pueblos indoeuropeos que se asentaron en la meseta iraní. Y fue oficializado internacionalmente en 1935 porque esta palabra refleja más claramente la identidad histórica de la región. Y antes de 1935, el mundo occidental utilizaba el otro nombre, Persia, para referirse al territorio. Momento en el cual el gobierno del Shah, quiero hacer ¿por qué dije Shah de Persia? Porque la palabra Shah es en castellano y Shah es en inglés. Y nosotros acostumbramos siempre decirle en inglés. Sí. Es el Shah de Persia. Por eso, la verdad es que yo me había quedado así como a ver, ¿qué dijo Héctor? Porque es el Shah de Irán. Claro, hay que decir el Shah. Yeah, okay. En español, si lo dices en inglés es el Shah. Pero nosotros adoptamos la palabra inglesa generalmente, pero el diccionario es bien claro para decir el Shah de Persia y que la están usando los medios de comunicación ahora, que era Reza Pahlavi, y él solicitó el uso formal del nombre Irán porque refleja mejor la identidad nacional. Y Persia procedía de Parsua, que era la manera como los asirios llamaban a la gente de Pars, la frontera, que es la región histórica en el suroriente de Irán. Era una antigua región, pero era más importante la otra. Y por eso se llama Irán hoy día. Y el Shah de Persia, que no se les olvide. El Shah. A propósito... Suena raro, Suena raro. A propósito de lo que está pasando, ¿Ayatolá o Ayatola? En el último tiempo dice Fernando Sánchez que ha visto esta palabra escrita y pronunciada de estas dos maneras. ¿Cuál es la forma correcta? Pregunta. Claro, el diccionario prefiere Ayatolá, voz que procede del árabe y significa señal de Dios en esa lengua clásica. Ayatolá, en su forma aguda, es la forma preferida en España, pero Ayatola, que es grave, en América. Es decir, el diccionario pone las dos. ¿Cómo tú te das cuenta cuál prefiere el diccionario? Porque una la define Ayatolá y después pone también Ayatola. ¿Y a ti cuál te gusta? Yo siempre dije Ayatola. Pero acá siempre se ha usado Ayatola. No, yo decía Ayatola. Que los diarios... Es que los diarios... Bueno, tú eres muy europea. Muy cosmopolita, eres muy cosmopolita. No sé por qué. No sé por qué siempre digo Ayatola. Porque en Europa se dicen ayatolá a los españoles y posiblemente la influencia de España es mucho más fuerte en las comunidades hispanas allá. Claro, por eso. Y en Francia es ayatolá a lo mejor. Sí. Exactamente. Entonces, pero las dos formas son correctas, pero lo que me ha llamado la atención es que los diarios acá están colocando ayatolá como hablan los españoles. Porque no traducen los cables de la agencia F, pues, Héctor, por eso. Claro. Pero si dicen ayatola, como no habría ningún problema, porque es la forma como se dice en América, que son los clérigos expertos en la ley islámica, la sharia o sharia también, que se han ganado el derecho a interpretarla, enseñarla y a promulgar sus opiniones doctrinales, conocidas como las fatuas o fetuas. Todas estas palabras se pueden pronunciar de distintas maneras. Y es una decisión que da el mufti, que es el jurisconsulto musulmán con autoridad pública en asuntos jurídicos. Pero en lo esencial, preguntan cuál de las dos. Las dos. Las dos son correctas. Entonces es un problema personal. Sí, claro. Tú pronúnciala como quieras. Yo tenía un jefe que le decían el ayatola, fíjate, que era pesado y nos retaba. Entonces, ayatola cosas malas. Entonces, le decían el ayatola. Claro, allá va todo. Claro. Pero esa es la respuesta. Pero para mira, nuestro me puse a leer
a propósito, recordemos que murió, ¿no es cierto? Lo mataron al Ayatollah Jamenei. Sí, y en la mayoría de los artículos que hablan de este tema está acentuado, Ayatollah. Es que por eso dije que me llamó la atención que el fin de semana, mientras estudiaba la palabra, la busqué y la encontré siempre con tilde en la última A. Sí. Es decir, grave. Claro. Pero estoy viendo artículos de prensa chilenos, ¿eh? No, chileno, sí. Emol, por ejemplo. Claro. Entonces, pero sí puede que, a ver, yo creo que hoy día no hay tanta sutileza en el mundo sobre el lenguaje. Entonces es obvio que es una palabra que no se usa mucho, que se pone de moda de repente. Entonces las nuevas generaciones la vieron que llegaban los cables, como decía Sebastián, y vienen con tilde, porque vienen de Europa. Claro. Bueno. Yo soy más mal pensado que tú y más mal pensado que tú. ¿Por qué? No. Copian y pegan nomás, ni siquiera se dan la molestia. Copian lo de la agencia. Ya el profesor que encuentra todo mal. La Ayatollah. Sí. Ya. No, ya, pero no llegué tan lejos. Ya, pero mira, lo puse en el Word, lo escribí para ver si me lo marcaban rojito, las dos formas, y las dos me las aparece aceptada. Ayatollah y Ayatollah. Claro, esa es una manera de darse cuenta. Cuando tú estás escribiendo, te lo anuncia, el Word, claro, te lo dice y no la marca. Sí, por lo tanto está bien. Sí. Avancemos porque nos quedan 5 minutos. Nada, nos queda nada. La de Carla Canales a mí me da mucha risa, además. Porque lleva un poquito tiempo en Chile, un par de años, Carla, en comisión de servicio, y dice que le ha llamado la atención la expresión despectiva saco de trolas. ¿Qué? Yo nunca escuché. Se usa para calificar a alguien. No le hagas caso, es un saco de trolas. ¿Qué significa esta expresión? Pregunta. Yo lo conocía con saco de peras también. ¿Ah, sí? No, yo conozco la más vulgar. Ya. ¿Con saco de W? Sí. Ya. Bueno, por ahí va. A ver, ¿con W o H? Buena pregunta. Para mí con H. Sí. Hablamos del saco de huevas para quien lo... Pero no. A ver, trola es una voz coloquial registrada en el diccionario. La palabra trola está, tú la buscas y significa engaño, falsedad, mentira. Y es probable que provenga del francés trolle, no sé si se lo pronuncié bien, que significa bromista, pero también bribonzuelo. Y su evolución sugiere un cambio de la D a la T por adaptación fonética y para facilitar la pronunciación en español. Saco de trolas se emplea para aludir a gente mentirosa, embustera o poco fiable. Apunta a alguien que acostumbra a contar mentiras y exageraciones. Y esta expresión coloquial equivale entonces a embustero. El saco de trola es el mentiroso, que también es un saco de lo otro que ustedes dijeron. Ya. Pero creo exactamente lo mismo. O sea, es como el otro, como el pero como además mentiroso. Es exacto, pero eso te digo, son parientos. Yo creo que las trolas son mentiras. Sí, pero yo creo que la Cecilia abrió mucho los ojos porque en Argentina las trolas son otra cosa. Sí. Así es. Claro, y se usa el verbo trolear. También sí, claro. Por otro lado. Trolear. Pero las trolas en Argentina son en el fondo las prostitutas. Así es. Claro. Entonces, bueno, así es el lenguaje. Así es la vida también. Evoluciona de distintas maneras en distintas partes. Sí, es cierto. Oye. Pero esa es la precisión del trola. Saco el trola es el mentiroso. Tito Palacios pregunta, una palabra que jamás he escuchado. ¿Mankeeping? No sé cómo se llama. Yo conozco el manqueque nomás, que es una colación. Sí. ¿Qué es el mankeeping? El mankeeping. Porque claro, dice que le dijeron que él era un tipo ejemplo de mankeeping y no sabe qué le quisieron decir, yo tampoco. A ver, el mankeeping se le da este nombre mankeeping al trabajo emocional, mental e invisible que muchas mujeres realizan para sostener el bienestar, la agenda y las relaciones sociales de su pareja. Ella asume una especie de rol materno. Recuerda compromisos, se acuerda de los cumpleaños, va a las compras, organiza la vida social, se anticipa las necesidades, lo que genera en ella sobrecarga, agotamiento y desigualdad en las parejas heterosexuales.
y puntualmente en la mujer. Y como diría Coco Legrand, él fuma. Y esta voz deriva de kin-keeping, que es el esfuerzo para mantener unido a la familia, enfocado en la pareja. Y algunos de artículos de prensa han llegado a afirmar que el man-keeping, o mantenimiento del hombre, ha empujado a numerosas mujeres al celibato. Es decir, por eso se está haciendo famosa la palabra. Porque no quieren nada con los hombres. Es decir, le han encontrado una explicación de otra naturaleza a la enorme cantidad de mujeres que no se casan y no tienen hijos. Yo me acuerdo que lo que más me sorprendió fue en la universidad, cuando a veces en clase uno conversa con los alumnos y de repente hace una pregunta, a ver, pero ¿quién no va a tener nunca hijos? Y muchas mujeres levantaban el dedo, cosa que nunca lo habría escuchado antes. Son los nuevos tiempos. Los nuevos roles. Era muy interesante ese fenómeno. Sí, me imagino. Eran mujeres muy inteligentes, por lo menos. Nos queda nada de tiempo, pero esta no me la quiero perder, Héctor, de la clase. La de Argelia Núñez, que nos cuenta que tiene una tía que siempre usa la expresión dar la tanda en un contexto de castigo. Buscó tanda en el léxico y no quedó satisfecha con la respuesta. ¿Qué significa acá dar la tanda? Pregunta nuestra amiga. Y hay una razón por la que está desapareciendo esta expresión, porque dar la tanda es castigar a golpes con severidad, y ya no se usa por, como dije, razones obvias. Es equivalente a sacar la mugre, la ñoña, la cresta, dar la fisca, dar la tolola, todas esas. Y tanda figura en el diccionario con 10 acepciones, ninguna con el alcance de zurra. Posiblemente la frase original era dar la tunda. En esta otra locución, tunda, del latín tundere, quiere decir castigar a golpes o con golpes. Viene de ahí. Y es posible que tanda sea consecuencia de un metaplasmo. ¿Qué es lo que es un metaplasmo? Un fenómeno lingüístico que consiste en alterar la estructura de una palabra mediante la adición, agrego, o supresión, suprimo, o cambio de lugar, un sonido o letra en la palabra, en la que la letra U, en este caso, se cambió por A y quedó en tanda. Pero la palabra tanda tiene otra, claro, pero eso es muy nuestro. Sí, ¿y por qué no se pronuncia ahora? Porque nunca más volví a escuchar dar la tanda. Pero cuando chico sí que la escuchaba. Oye, pero nosotros acá, voy a dar la tanda. Acá decimos, oye, hay que dar la tanda comercial. Sí, claro, vamos a la tanda. Y ahora vamos a la tanda, entonces. y ahora nos vamos a la tanda, ¿sí? Si no te van a dar la tanda. Sí, obvio, importante. Bueno, claro. Gracias, Héctor Belis Mesa. Hasta el próximo lunes. Un abrazo. Voy a estar en Santiago. Qué Eso, bueno, muy bien, ya. Muy bien. Hasta el lunes, chao. Chao, Héctor, gracias. Adiós, chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Ya estamos en contacto con la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, para conversar de varios temas. Primero, lo de la campaña de vacunación que comenzó ayer. Como les decía hace un ratito, Chile es el primer país en el hemisferio sur que inicia esta campaña de vacunación contra la influenza, contra el virus sincicial, el COVID. Bueno, ¿por qué se adelantó? ¿Por qué tan pronto? Primera pregunta para la subsecretaria. ¿Cómo está? Muy buenos días, subsecretaria. Muy buenos días. Un gusto saludarlos a ambos y a todos a quienes nos escuchan esta mañana. Y creo que es un excelente punto para comenzar esta conversación. Sí, pues, partamos por eso. Partamos por eso. Ha ocurrido algo desde la pandemia. Si uno hace un contraste, una comparación de cómo se comportan los virus respiratorios durante el invierno, antes y después de la pandemia por COVID-19, dentro de otras diferencias que se observan, lo principal es que ese punto en el invierno o en el año en el que hay mayor cantidad de contagios se adelantó muchísimo, aproximadamente 4 hasta 5 semanas. Uh-huh. El año pasado, de hecho, ese punto que uno le llama el peak, donde hay mayor cantidad de contagios, llegó entre la segunda y la tercera semana de mayo. Antes eso era como la segunda o tercera semana de junio. ¿Ya? Entonces, lo que eso significa, en términos muy prácticos, es que tenemos menos tiempo para prepararnos para llegar protegidos. Protegidos me refiero con mayor cantidad posible de personas con protección inmunológica a ese momento de mayor cantidad de contagio. Y el año pasado fue la primera vez que hicimos esta modificación de la fecha de inicio. Ante la fecha, la campaña de vacunación comenzaba como la tercera semana de marzo, y el año pasado comenzamos el 1 de marzo, y si uno
observa, compara las distintas campañas de vacunación a lo largo del tiempo, por lo que se caracterizó la campaña del año pasado es que creció con mayor rapidez, o sea, fue mucho más rápida el alcance que tuvimos. De hecho, llegamos al otoño con ya más de 2 millones de personas vacunadas, eso el año pasado. Entonces, como vimos que fue una buena decisión en el sentido que logró el objetivo que buscábamos, que es la oportunidad de la vacunación, porque es importante vacunarse, pero no solamente vacunarse, sino que hacerlo a tiempo, cuando sirva. Y por eso es que mantuvimos esta decisión y efectivamente, como lo mencionaban al inicio, somos el primer país del hemisferio sur en comenzar con esta estrategia para poder proteger a todas las personas que viven en nuestro país. Ahora, subsecretaria, ha sido bien llamativo, me recuerdo que lo hablábamos hace algunos meses atrás con algunos especialistas, la conducta que ha tenido la influenza en particular. Tuvimos un segundo brote en octubre, noviembre, que fue bien intenso, que exigió bastante el funcionamiento de las redes de asistencia, y además vimos en el último invierno que en el hemisferio norte fue súper complejo también, con bastantes enfermos, gente que colapsó también los centros de salud. Hay un episodio bien crítico en el Reino Unido, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos van a inocular? ¿Alcanza a haber modificación de la vacuna para que se puedan incluir estas cepas? Que si hay algo que aprendimos en la pandemia, que las cepas van variando con el correr del tiempo, con las mutaciones. Así es, o sea, de hecho esa es la razón por la que siempre la razón por la cual todos los años hay que vacunarse, los grupos de riesgo tienen que vacunarse todos los años de influenza y todos los años de COVID, es justamente esa, porque siempre muta el virus. Entonces, la formulación de la vacuna va cambiando. Esa es la razón por la que uno repite la vacunación de manera anual, para estar protegidos de manera muy específica lo que va a circular durante ese invierno. Efectivamente, la actividad de virus respiratorios en el hemisferio norte tuvo la característica que yo les decía al inicio, se adelantó muchísimo, también tuvo un alto impacto en las redes asistenciales, pero quiero recordar, antes de ir a la especificidad de este año, que el año pasado pasó lo mismo. Y también el hemisferio norte había tenido una circulación anticipada y muy como de gran magnitud, y que luego eso, si bien se repitió acá en Chile, que se dio de manera adelantada, ese pic, efectivamente no vimos tal sobrecarga en nuestro sistema sanitario. ¿Por qué? Porque logramos llegar con un alto alcance de personas vacunadas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no necesariamente tenemos que repetir la historia que vimos en el hemisferio norte, y para eso tenemos la herramienta que es la vacunación, y esta vacuna que estamos distribuyendo desde ayer ofrece protección para la variación del virus de influenza que va a circular también acá, y que de hecho ya está circulando o se detectó inicialmente en diciembre del año pasado. O sea, la más actualizada, por decirlo de alguna forma. Sí, siempre entregamos la vacuna más actualizada. Eso es una decisión que es característica y es definitiva del Ministerio de Salud. Nosotros siempre ofrecemos la vacuna más actualizada. Que es en este caso, a propósito de la circulación del subclado K de influenza, ¿no es cierto? De influenza A, así es. H3N2. Para eso nos van a proteger. Así es. Ahora, además de eso, la campaña refuerza el acceso a las vacunas contra el COVID-19, ¿ok? Coqueluche y neumococo. ¿Por qué neumococo? El neumococo es una vacuna que protege contra contra 23 cepas de Streptococcus pneumoniae, y que es una de las enfermedades que genera más carga de enfermedad, sobre todo en población mayor. Entonces, esta es una vacuna muy importante para las personas mayores, y a diferencia de la vacuna de la influenza y de COVID-19, se pone una sola vez. Entonces, es una dosis a partir de los 65 años. Entonces, si cualquier persona, quienes me estén escuchando hoy día, si usted tiene 65 años, cumple 65 años este año, tiene que vacunarse con esta vacuna, y si es que no lo ha hecho, si tiene por ejemplo 70, 75, 80 años y no lo ha hecho, siempre es tiempo. O sea, es más importante aún que se ponga el día con esa vacuna, porque es de alta carga de enfermedad para población mayor. Perdón, pero ¿una vez en la vida o una vez al año? Una vez en la vida, no, una vez en la vida. Una vez en la vida. Sí, claro, porque no todas las vacunas son iguales, por eso decía, algunas
tienen que ir actualizándose todos los años porque el virus muta, otras no tienen ese requerimiento, como por ejemplo es el caso de la vacuna neumococo. Subsecretaria, si hay una persona que no recuerda si alguna vez le pusieron la vacuna de neumococo, si se la puso, ¿igual se la puede poner, no pasa nada? Si es que la persona no recuerda, de hecho nosotros hoy día ya tenemos disponible lo que se llama Portal Paciente, que tiene la información para todas las personas de las vacunas que ha recibido, porque una de las cosas que tiene uno de los elementos de gran fortaleza de nuestro sistema del Programa Nacional de Inmunizaciones es que está apoyado con un registro, el Registro Nacional de Inmunizaciones. Y ahí se registran todas las dosis que reciben las personas bajo todos los distintos tipos de vacunas que tenemos las vacunas programáticas, las vacunas de campaña, las vacunas, en eso están las escolares, las de población adulta. Entonces las personas pueden consultar en Portal Paciente si es que ha recibido o no esa vacuna. Y si también puede, por supuesto, acercarse a un punto de vacunación y eso se lo pueden contestar ahí mismo en el punto de vacunación si es que la ha recibido o no la ha recibido. Okay. Ya, perfecto, y queda súper claro. Subsecretaria, ¿los grupos objetivos se siguen manejando en los mismos términos de siempre? ¿Ha habido alguna variación? El año pasado, en un minuto, se aceleró, incluso se amplió el universo de personas que podían recibir gratuitamente esta vacuna. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este 2026? La que se amplió el 2024 fue la de influenza, porque habíamos observado que la circulación de influenza posterior al COVID-19 había tenido mayor actividad y por tanto también mayor impacto sanitario, y por eso es que ampliamos los grupos. Entonces esa ampliación de la cobertura se mantiene, y lo digo porque, bueno, como todo cambio, siempre toma un tiempo que se vaya aceptando eso y que se vaya de alguna manera comunicando y que las personas lo tengan en mente. Porque como es un grupo nuevo, muchas personas que tienen 60 años, entre los 60 y los 64, no saben que son grupo objetivo para la influenza. Así que lo reitero, eso comenzó el 2024 y se mantiene y se va a mantener, porque además ha demostrado muy buenos resultados que se haya adoptado esa decisión. Lo que sí cambia este año es que se modifican los grupos objetivos para el COVID-19. Y por la siguiente razón, yo le voy a dar así como un panorama bien general. Entre el año 2020 y el 2022, si uno mira, pone como en una lista de la mayor a la menor causa específica de muerte en nuestro país, el 2020, el 2021 y el 2022, la primera causa de muerte específica fue COVID-19. El 2023 eso disminuyó a la número 13. El 2024 disminuyó a la número 28 y el año pasado disminuyó a la número 49. Eso quiere decir que el COVID-19 sigue circulando, por tanto hay que mantener las medidas de precaución. Por lo mismo es que el año pasado se le entregó una expansión para este año para formalizar dentro del PNI la vacuna del COVID-19, pero efectivamente a grupos más acotados, porque hay que las estrategias tienen que ir alineadas por la realidad epidemiológica. Y la realidad epidemiológica indica que el impacto sanitario es menor del COVID-19 y en grupos más focalizados. Así que hemos focalizado esos grupos. Entonces, para COVID-19 es para mayores de 65, o sea, ya para una población mayor, para embarazadas, para personas inmunocomprometidas y personas con algunos diagnósticos específicos que están, no los voy a detallar ahora porque son muchos, sí, pero pueden ir a www.mevacuno.cl, ahí están descritos todos los 1.200 puntos de vacunación, más todos los grupos objetivos, y también dentro del COVID-19 se incluye al personal de salud. Así que eso es lo que se modifica en comparación con el año pasado. Recordemos que para todos estos grupos objetivos la vacunación es gratuita. Por supuesto, gratuita, universal, claro, que también significa que las personas pueden ir a cualquier punto de vacunación. Claro. Cualquiera. Si usted es ISAPRE, no importa. Usted ve dentro de los 1.200 puntos de vacunación, si hay un centro de atención primaria de salud y un recinto público, va a ser muy bienvenido porque esta es una estrategia que es universal.
Respecto a la vacuna contra el virus sincicial, recordemos que el año pasado fue un éxito total la campaña, incluso Chile fue destacado, ¿no es cierto?, por revistas muy prestigiosas, científicas, por el éxito en no contar con guaguitas que hayan muerto por el virus sincicial gracias a esa campaña. Así que me imagino que hay un llamado también para los papás, las mamás, para que vacunen a sus guaguitas. Sí, esto ha sido la verdad es que ha sido uno de los logros más importantes que hemos visto en los últimos años. Esto es un cambio realmente histórico. Por primera vez se implementó esta estrategia el 2024 y tanto el 2024 como el 2025, por primera vez en nuestra historia, tuvimos 0 muertes de menores de 1 año por virus respiratorio sincicial durante el invierno. Y Chile fue el primer país del hemisferio sur en implementar esta estrategia, y no solamente eso, sino que de los primeros del mundo, y el primero en implementarlo de esta manera, es decir, universal a todos los menores de 1 año durante el transcurso del invierno. Así que por supuesto que mantenemos, y se ha formalizado también en el Programa Nacional de Inmunizaciones, así que esto va a permanecer para todos los futuros inviernos. Y lo importante para las personas que nos escuchan hoy día es que la manera en que se implementa es la siguiente. Los recién nacidos del 1 de marzo en adelante, es decir, desde ayer que comenzó la campaña, reciben esta dosis, que es un medicamento preventivo, que es una inyección, no es exactamente una vacuna, pero efectivamente se inyecta como una vacuna, en la maternidad. Yeah. Ese es un grupo. Ahora, el otro grupo, porque uno dice menores de 1 año durante el transcurso del invierno, implica también a los que hayan nacido desde el 1 de octubre del 2025 en adelante. Así que si usted me está escuchando hoy día y tiene un hijito pequeño que nació el 5 de octubre, o que nació en noviembre, o que nació en diciembre, por favor también quiero que sepan que esto está disponible para ustedes, pero para eso tienen que acercarse a los puntos de vacunación que están descritos también en www.mevacuno.cl, y ahí está el botón específico de este medicamento que se llama Nirsevimab, y ahí dentro va a poder encontrar a los lugares donde puede llevar a vacunación a su pequeñito. Perfecto, ahí está entonces anotado, y si no, ahí en el portal encuentran todos los datos, los antecedentes, y también qué es lo que le corresponde a cada uno. Una muy cortita de la influenza, si no soy grupo objetivo, bueno, corre por mi cuenta, yo tengo que ir a adquirirla y ponerme la vacuna. También hay una recomendación expresa de hacerlo de esa forma, ¿no? Así es, porque la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que todas las personas se vacunen contra la influenza. Todos quienes pueden, porque se puede desde los 6 meses. Y acá quiero hacer un punto muy importante. Como se puede desde los 6 meses en adelante, por eso es que es tan importante la estrategia de vacunación en embarazadas. Porque es la única manera de proteger durante esos primeros 6 meses al recién nacido, a través de la protección inmunológica que recibe durante la gestación, si es que su madre se vacuna. La vacunación de la influenza puede ser durante cualquier etapa de edad gestacional, mientras antes, mejor. Sí, y entonces la recomendación es que sea para población general, con esta pequeña excepción que yo describo, pero como Ministerio de Salud hacemos el esfuerzo de garantizársela a aquellos grupos que son de mayor riesgo, es decir, que se contagian, pueden generar una enfermedad más grave, que son los mayores de 60, los niños entre los 6 meses y quinto básico, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Subsecretaria, de esta manera la campaña de vacunación queda en marcha para el próximo gobierno, por supuesto, ¿no? Eso también hubo una intención en ese sentido, dejar todo encaminado. Por supuesto, el Programa Nacional de Inmunizaciones y todas sus estrategias de inmunización dentro de eso son una política de Estado, y es responsabilidad de todo gobierno asegurarse que se mantengan sin ninguna interrupción, porque como yo decía, acá el tiempo es clave. Entonces, claro, si perdemos una semana, perder una semana es harto tiempo para estos fines. Sí. Entonces, por eso, y esto fue conversado con las autoridades entrantes, hemos tenido la reunión de traspaso, lo hemos coordinado, están en conocimiento, y lo hacemos en el entendimiento que estamos todos trabajando por el bien superior, que es la salud pública. Subsecretaria, nos queda un minutito nada más, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre lo que pasó en Renca, el accidente de hace 10 días atrás.
una nueva víctima fatal este fin de semana. Fue un desafío doloroso y muy exigente para el sistema de salud de la región metropolitana. Lo que ocurrió, hubo por supuesto algunas desprolijidades, hay algunas familias que no encontraban a sus familiares en el momento, bueno, en todo lo que se arma ahí, la complicación. Ya con el correr de los días y los análisis que han hecho, ¿qué conclusiones, qué evaluaciones sacan de una función que fue tan dura en ese día, tan triste y que bueno, igual puso a prueba el sistema de salud de la región metropolitana por la envergadura? Bueno, la verdad es que ante esto, lo primero que quiero decir es empatizar con todas las familias que se han visto afectadas por este evento. Evidentemente, un accidente muy doloroso y grave que ocurrió en nuestra ciudad. Así que quiero comenzar con enviarle nuestras condolencias a quienes han perdido a seres queridos y a quienes también tienen todavía seres queridos que están hospitalizados, todos ellos con distinto nivel de gravedad. A esto ya se refirió ayer el subsecretario de Reasistenciales, que es quien lleva el detalle específico del estado y el lugar de hospitalización de todos los afectados que efectivamente tienen heridas de gravedad. Y así se seguirá informando en la medida que tengamos nuevos antecedentes. Bueno, hay evaluación de parte suya de lo ocurrido, más allá de las situaciones puntuales de cada uno de los pacientes. O sea, yo creo que la evaluación que se puede hacer es en términos de la capacidad de respuesta que tuvo la red. Claro. Porque efectivamente las heridas son de tal gravedad que es difícil o digamos, a veces tienen desenlaces de salud que son inevitables. Pero lo que yo rescato es que todas las personas fueron derivadas de manera oportuna a centros de atención que pudieron darle atención clínica del nivel de complejidad que cada uno de los afectados requería. Entonces, desde públicos y privados, además. Sí, claro. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que podemos hacer una buena evaluación del sistema de salud desde ese punto de vista, que le pudo entregar atención oportuna de altísima complejidad a todos los afectados, y eso creo que habla muy bien de nuestro sistema de salud. Bueno, le damos las gracias a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, dando los detalles, ¿no es cierto?, de la campaña de vacunación que comenzó ayer, mevacuno.cl, para todos los detalles y las dudas. Que esté muy bien, subsecretaria, que sea un éxito la campaña. Gracias, que le vaya muy bien, que tenga buen día. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.